Parte 14. Bienvenidos a esta secuencia de la historia de libros históricos. Bien, en este video estaremos viendo eh, el ingreso de otro de los libros preciosos de la historia del pueblo hebreo, como es Primera de Reyes. Las consecuencias de no corregir a nuestros hijos. Podemos ver en este primer libro de Reyes algunas consecuencias que pueden acarrearnos a los padres por no corregir adecuadamente a nuestros hijos. El ejemplo de Adonías, hijo de David, es una muestra real de lo que puede acontecer por ser negligentes en el cuidado y disciplina de ellos. También podemos ver a un Salomón lleno de excesos, a Roboam, un hombre pusilánime y no escuchaba el consejo. El ejemplo de muchos reyes fue el relato de una frase que decía: anduvo conforme a su padre. Qué terrible esta situación. Todos los padres tenemos el deseo de que nuestros hijos no cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido, pero no son suficientes las palabras. El ejemplo es tal vez la enseñanza más poderosa que un padre puede dejar a sus hijos. A pesar de los múltiples errores que podemos ver dentro de la familia de David, Salomón destacó entre ellos. Su petición por sabiduría fue algo notable. Dios le había prometido riquezas y otros beneficios eh, físicos, pero él pidió sabiduría. Tuvo cuidado con la apostasía. Buscó la paz en el placer, en el conocimiento, y dijo en cierta ocasión: el fin de todo discurso es este, teme a Jehová, este es el fin del hombre. ¿Se arrepintió Salomón? Sí, con seguridad. A pesar de sus excesos extravagantes, con el hecho de tener 1000 esposas, 1000 mujeres, hizo que esto apartara su corazón del verdadero Dios. Pero al final de sus años, un libro precioso como Eclesiastés nos muestra que Salomón reconsideró muchas de sus observaciones en el libro de Proverbios. Dentro de la cronología podemos ubicar a los libros de Primera y Segunda de Reyes alrededor del año 960 hasta el año 600 antes de Cristo. Primera de Reyes abarcó más o menos 123 años, mientras que Segunda de Reyes abarcó 250 años. Casi los libros que se encuentran o las historias que relatadas en Primera y Segunda de Crónicas hacen un resumen general desde Primera de Samuel hasta Segunda de Reyes. 500 años de David hasta el retorno del exilio. Es interesante notar esto. Desde el Éxodo hasta el templo habían transcurrido alrededor de 480 años, más o menos. El relato de Primera de Reyes se centra básicamente en la presencia de Salomón, en la construcción del templo y todos los pormenores que esto aconteció. Pero también nos relata sus caídas. Es importante
como hemos ido diciendo a lo largo de estos videos, reconsiderar muy bien los propósitos de Dios en nuestras vidas. Pues ni aun un hombre tan sabio como Salomón pudo en algún instante reconsiderar esta situación y evitar el pecado. ¿Seremos más sabios que él? La Biblia dice, el que piense estar firme, afírmese más. En este cuadro cronológico, nuevamente podemos observar la presencia de el tiempo que abarcó Primera de Reyes desde el 970 al 848 antes de Cristo. 126 años. Pero más trágico aún será el segundo libro de Reyes, 250 años de errores, de terribles consecuencias, hasta que finalmente el reino del norte es invadido por los asirios y el reino del sur por Babilonia. Qué terrible circunstancia. 500 años tuvieron que pasar desde David hasta el retorno del exilio. ¿Cuántos errores se podían haber evitado si solamente no se hubiesen apartado de Dios, de los preceptos de Dios? ¿Cuántos errores se hubiesen evitado si hubiesen aprendido la historia? Creo que es un ejemplo para nosotros entender esta circunstancia. Quiero animarles, mis hermanos, a que podamos estar atentos a estas enseñanzas y profundizarlas aún más para encontrar las riquezas en cada una de ellas. Advertencias severas, advertencias serias para nuestras vidas. Los tiempos son difíciles. Cada momento histórico tuvo una lucha particular en el mundo. Hoy a nosotros nos está tocando atravesar por una situación de incertidumbre en cuanto a las enfermedades que amenazan la tranquilidad de la humanidad. La economía del mundo está inestable. ¿En quién podemos confiar? ¿En las riquezas? ¿En nuestro poder humano? ¿En nuestro conocimiento humano? ¿En nuestra propia sabiduría? Fracasaremos, mis hermanos, pues la salvación no se encuentra en la sabiduría humana, se encuentra en el temor a Dios. El principio de la sabiduría, decía Salomón, es el temor a Jehová. Si solamente su descendencia hubiese entendido tan simple mandato, ¿cuántos errores se hubiesen evitado? Pero el poder corrompe a las personas. El poder ciega a las personas y éstas olvidan de pronto ese conocimiento moral, pero sobre todo divino, que los llevó a ese lugar. Y empiezan a fabricar sus propios dioses, a hacerse sus propios ídolos. Y esa sentencia expresada en el huerto hace miles de años de parte de Satanás cuando le dijo a la mujer, y seréis como Dios, hoy se ha vuelto en una realidad. El orgullo es idolatría.